Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Ese es el lema, el tema de la escuela bíblica. Estamos en la lección 7 todavía, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un corto resumen de lo que llevamos estudiado hasta el momento. Primero, que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida, somos una nueva creación en Cristo. En el momento de dar el paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque no lo veamos físicamente, hay un cambio real interior, un cambio en nuestro espíritu, un cambio en nuestra naturaleza. Somos una nueva persona, tú eres una nueva persona en Cristo. Además de recibir esa nueva vida, entramos en una nueva relación con Dios. Somos creación de Dios, y en ese momento Dios nos adopta, pasamos a ser hijos de Dios y hay una nueva relación de padre con hijo. También hablamos que esa nueva relación conlleva ciertas cosas que debemos hacer por nuestra parte. Y la primera es que debemos saber que hemos sido transformados o somos transformados de gloria en gloria en nuestra misma imagen. O sea que la gente tiene que ver en nosotros un cambio radical de imagen. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Para eso es necesaria la santidad. Estuvimos hablando bastante sobre el tema de la santidad. Y decíamos que santificar en hebreo significa apartar, consagrar, purificar y ser dedicados a un uso sagrado. El llamado de Dios a la santificación, el llamado de Dios para dedicarnos a ese uso sagrado, que significa llevar a cabo la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, al mismo tiempo de ser un gran privilegio, también conlleva una gran responsabilidad, porque somos santificados y como consecuencia debemos vivir en santidad, para predicar, para ser usados en el uso sagrado de la gran comisión de evangelizar. Tenemos que vivir en santidad. No podemos llevar a cabo ese trabajo, ese ministerio, el ministerio de la Iglesia hoy en día, si no vivimos en esa santidad que Dios requiere. Y esto, por tanto, es una gran responsabilidad, porque no se puede predicar el Evangelio de cualquier manera. La santificación, el ser santificados, también implica una decisión firme y total de anteponer los intereses de Dios, o sea, las cosas de Dios, a nuestros propios intereses, a nuestros propios quizá deseos. Debemos recordar, y esto estuvimos estudiándolo la semana pasada, que todo lo que anteponemos por delante del Señor es idolatría. Estamos idolatrando a alguien que pongamos por delante, bien sea un familiar, bien sean amigos, bien sean compañeros de trabajo. El mismo trabajo en sí puede ser una idolatría, porque le dedicamos más tiempo de lo que realmente debemos dedicarle al trabajo. La santificación también nos obliga a dedicar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a que se cumpla el propósito general de Dios. ¿Cuál es el propósito general de Dios? Salvar almas de la condenación eterna. Ese es el propósito eterno y general de Dios. Pero también hay un propósito, que es el nuestro particular, el propósito que Dios tiene con nosotros, con cada uno particularmente, también debe cumplirse. Y si buscamos al Señor en oración, su gloria va a descender sobre nosotros diariamente. No esperes recibir la gloria de Dios sin tener una buena y sana relación de intimidad con Él. Es imposible, porque a través de esa relación el Espíritu Santo nos irá santificando cada vez más. La cercanía con Dios nos aleja del pecado, y eso es una regla que se cumple siempre. Por eso cuando te sientas tentado, huye de la tentación acercándote al Señor, acercándote a su palabra, orar, interceder, leer la Biblia cuando te sientas tentado por el pecado, porque en la medida en que conozcamos a Jesucristo, su gloria va a descender sobre nosotros y nos santificará.
Otra consideración, y que debemos profundizar en ella, es que hemos sido transformados en nuestra misma imagen. Como he dicho antes, la gente debe ver la transformación que hemos sufrido en nuestra propia imagen. No pueden seguir viendo la imagen que teníamos antes de conocer al Señor. ¿Estáis entendiendo? Si la gente no distingue un cambio en nuestra imagen, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra conducta, es que realmente no somos nueva creación, no hemos nacido de nuevo, no hemos sido transformados por el Espíritu Santo. A veces, porque alguien te empuje, porque hayas sentido una emoción, quizás des el paso, pero si realmente no lo sientes en tu interior, no has sido transformado interiormente, eso va a durar muy poco, porque las emociones fluctúan, cambian. Hoy me emociono por una cosa y al poco se me va esa emoción y ya no siento lo mismo. Eso es la diferencia que hay con la verdadera transformación. Cuando somos transformados, la gente ve en nosotros nuestra imagen cambiada. ¿Estáis comprendiendo? Lo que significa que el Espíritu Santo nos cambia nuestra propia imagen? Entonces, el propósito eterno de Dios es que la Iglesia, la imagen de la Iglesia, llegue a tener su misma imagen, la imagen de Dios. Si queremos impactar en la gente que nos rodea, si sentimos lo que Dios siente, si amamos lo que Dios ama, que es tener amor por la gente que se pierde. Si tú no sientes amor por las personas que se van al infierno, no piensas como Dios piensa, no amas como Dios ama. Y nosotros debemos amar de la misma manera que Él nos amó a nosotros y lo demostró, ¿verdad? Jesucristo demostró su amor por nosotros muriendo en una cruz, muriendo por sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Todo aquel que vive en pecado, todo pecador que no se arrepiente, es enemigo de Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios, a hacer las paces con Dios, para que pudiéramos acercarnos de nuevo al Padre, que la barrera, el muro que se había levantado con el pecado fuera derribado, y fue derribado al cargar Él con nuestros pecados, al pagar Él la deuda que nosotros habíamos adquirido por nuestra terquedad y por nuestro pecado. Recordemos, hermanos, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Adán pecó y Eva? Que perdimos la imagen de Dios. Pero Dios, a pesar de todo, su plan lo siguió adelante. Él no podía dejar a lo que más amaba, a la creación, a la joya de la creación, al ser humano, no podía dejarlo condenado por la eternidad, y entonces ideó el plan de salvación. Habló con su hijo y decidieron dar el paso. Y el único que podía dar el paso era el Hijo, que aceptó el plan divino. Y entonces bajó, se encarnó, porque entró en esta tierra igual que entramos todos los mortales, a través del nacimiento virginal, a través de una mujer, donde fue engendrado por el Espíritu Santo, pero entró legalmente aquí en esta tierra. Dice que el salteador no entra por la puerta, ¿verdad? El ladrón, el diablo no entra así, no nació de una mujer, ¿verdad? Por eso se le llama el salteador, porque no entró en esta tierra de una forma correcta, de una forma legal, pero Jesús sí entró de esa forma. Y entonces adquirió, se hizo hombre, se hizo un ser humano para poder pagar el precio. La paga del pecado es muerte, y nosotros teníamos esa deuda. Pero Jesús dijo, no, yo voy a pagar esa deuda. Cargó con todas las consecuencias de nuestro pecado, y eso significa hacernos justicia, nos justificó. Pero para eso necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Arrepentirnos, reconocer que somos pecadores. Hay personas que les hablan, yo no robo, no mato, yo no soy pecador. El pecado, la raíz del pecado, es negar a Dios. Por eso si tú niegas a Dios, vives en pecado, aunque no mates, aunque no robes. ¿Estáis comprendiendo?
Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús hacia él, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el pecado del mundo? Que no creían en Dios. ¿Cuál sigue siendo hoy en día el pecado? La raíz de donde nace todo pecado y toda desobediencia a Dios, no creer en Dios. ¿Estáis comprendiendo? De ahí que debemos recordar que cuando el hombre pecó, perdió la imagen que tenía de Dios, pero la obra, el plan de Dios continúa. Y cuando miramos y reflejamos a Cristo, porque recordar que hay que mirar a Cristo y reflejarlo, ser como espejos, hemos estudiado en semanas anteriores. Entonces, cuando miramos y reflejamos a Cristo, el Espíritu Santo nos transforma a su misma imagen, a la imagen de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Ahora, pero ¿cómo podemos mirar a Jesucristo? Porque es muy, digamos, muy bonito decir hay que mirar a Jesucristo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se mira a Jesucristo? Hermanos, para poder ver a Jesucristo, mirar y verlo, tiene que ser por revelación. A Dios no se le puede ver si no hay revelación. Por eso estamos en la dispensación del Espíritu Santo, que es quien nos revela la verdad de Cristo. Si tú quieres ver a Jesucristo, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, que te va a revelar las verdades que hay en la palabra de Dios, o sea, te va a revelar a Cristo. Hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, la necesidad de la revelación a Cristo resucitado y glorificado, no al Cristo histórico, sino al Cristo que ha resucitado y ha sido glorificado. Solo se le puede conocer, como digo, por revelación. Cuando Cristo resucitó, nadie le reconocía, hasta que Cristo hacía algo. Y cuando hacía algo, entonces era revelado, lo reconocían. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos. Los que iban a Emaú le reconocieron ¿cuándo? Cuando Jesús partió el pan. Lo vemos en Lucas capítulo 24, verso 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios decidió que en ese momento Jesucristo todavía no les fuera revelado. ¿Estáis comprendiendo? Y el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. La revelación, Dios permitió que le reconocieran a Cristo en ese mismo momento. Eso habla de revelación, hermanos. María Magdalena le reconoció cuando el Señor mencionó su nombre. Juan capítulo 20, verso 14, dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Dice: mas no sabía que era Jesús. Estaba viéndolo, pero no lo reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, maestro. Cuando Jesús pronunció su nombre, fue cuando Jesús le fue revelado a María Magdalena. Qué tremendo, ¿verdad? Los pescadores, Pedro, cuando estaban en la barca pescando y no pescaron nada, le reconocieron cuando Jesucristo les hizo el milagro de la pesca milagrosa. En el capítulo 21 de Juan lo vemos, versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Lo estaban viendo, pero no lo reconocieron. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: ¡Ese es el Señor! Le reconoció por el milagro de la pesca milagrosa. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque andaba por allí de cualquier manera, porque se había despojado de ella para trabajar, libre de la ropa y todo eso, y entonces se echó al mar para acercarse a Jesús. ¿Os dais cuenta de que para poder ver a Jesús hace falta la revelación? Hace falta que Dios permita que nos sea revelado, pero para eso tenemos que vivir en la santidad que Él nos exige. Porque sin santidad no le veremos. ¿Qué quiere decir? En otra traducción dice: no le reconoceremos, como ellos no lo reconocieron en ese momento. ¿Estáis entendiendo, hermano? La necesidad de que Cristo sea revelado, y va a ser revelado cuando vivamos en el orden de Dios, cuando vivamos en la santidad que Él nos exige. Todos estos casos y algunos más que hay en la Biblia muestran que es necesaria la revelación, y esta obra hoy la lleva a cabo el Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé la revelación por medio de su Espíritu. Pablo, orando por los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 1, verso 17, nos dice, estaba haciendo una oración por los efesios, pero que es de aplicación hoy para nosotros. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, Pablo estaba orando por este motivo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos espirituales, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos, los que vivimos en santidad. Debemos, hermanos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría espiritual para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos percibir y crecer cada día más en el conocimiento de Dios, porque eso es lo que es vivir en vida eterna. Crecer en el conocimiento de Dios, conocer cada día más al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo, conocer su palabra. Que Dios nos inunde con la luz y la verdad de su palabra en nuestro ser interior, para que podamos entender la esperanza segura que Él da a todos aquellos que llama, es decir, a su pueblo santo, a nosotros, a su iglesia, que somos su rica y gloriosa herencia. Pedir a Dios que nos haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a todos aquellos que le pertenecen. Ahora la pregunta es, ¿le perteneces a Cristo? ¿Eres de Cristo? Si eres propiedad de Cristo, tienes que hacer lo que Cristo te dice. No hay otra opción. Si quieres que ser posesión de Dios, que eso es un gran privilegio, si quieres que ser posesión de Cristo, tienes que obedecer su palabra. Tienes que andar en el orden de Dios. Tienes que dejar de ser idólatra. Que a veces acusamos a los católicos de idólatras porque se arrodillan ante las imágenes de escayola. Pero hay otro tipo de idolatría que abunda dentro de las iglesias, digamos, cristianas, verdaderas, evangélicas, que es poner cosas por delante de Dios. Tu trabajo, tu esposo, tu familia, tu amigo, un partido de fútbol. No es que tú no puedas relacionarte con tu familia, no es que tú puedas tener amigos y estar con ellos, no es que no puedas ver un partido de fútbol. Lo que no puedes hacer es ponerlos por delante de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Hoy, como juega el Madrid, pues no voy a la escuela bíblica. ¿Estáis entendiendo? Lo puedes ver repetido, luego, después, o verlo. Pero lo primero es lo primero. La prioridad es Dios. Y cuando lo hacemos así, entonces
es cuando Cristo va a ser revelado en nuestra vida. Podremos ver a Cristo obrando, trabajando en nuestra vida. Pero a veces queremos que Dios trabaje, que obre, que me dé lo que necesito, pero no priorizo su reino. Y así los cristianos no podemos funcionar, hermano. No te empecines, no seas terco, porque no hay manera. Si tú pones por delante cualquier cosa que pongas por delante de Dios, es idolatría. No sé si me hago entender. ¿Cuántas veces me venía yo aquí a Mula y Dios le perdona al Señor por si he puesto a mi hijo por delante? Sí. Además, hay algo que cuando nosotros ponemos algo por delante de Dios, lo que pongamos por delante de Dios corre peligro. Si ponemos el trabajo, puedes perder el trabajo. Si ponemos a la esposa, puedes perder a la esposa. Si ponemos al marido, puedes perder al marido. Si ponemos a los hijos, puedes perder a los hijos. Aunque se pierdan por no darle un buen testimonio. Es lo mismo. O sea, no es que se mueran o que tengan un accidente, sino que se vayan al infierno porque al no ser un buen testimonio, se vayan de la iglesia y no quieren saber nada de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Entonces corren peligro. Y luego hay ciertas edades que aunque quieras ya no los puedes enderezar. A los hijos hay que educarlos desde el principio. Desde que tienen uso de razón, menos. Desde que son bebés. Como decía María, que la niña de Cristian levanta los brazos con... ¿Qué edad tiene? Un año y poco. Y ya levanta los brazos y hace palmas al Señor. ¿Por qué? Porque lo ven sus padres. Pero si sus padres ven que no vas a la iglesia porque priorizas otra cosa, por ellos van a hacer lo mismo. O no sirves al Señor porque le das prioridad a otra cosa, ellos van a hacer lo mismo. Y cuando quieras darte cuenta, lo has perdido. Se han perdido en el mundo. La revelación también tiene que ser progresiva. La revelación es progresiva, en consecuencia la transformación también es progresiva. Es decir, vamos subiendo cada vez más a una nueva dimensión. Vamos pasando, como se suele decir, en los juegos estos de, ¿cómo se dice?, de nivel. Vamos pasando de gloria a más gloria. Cuanto más miramos a Jesucristo, más seremos transformados a su imagen. Cuanto más cerca estemos de Jesucristo, más nos vamos a parecer a Él. ¿Verdad? Cuanto más intentemos imitarlo, más van a ver los demás reconocer a Cristo en nosotros, porque le estaremos imitando. ¿Estás comprendiendo? Nuestra relación con una persona, cuanto más cerca estás de una persona, más te conoce, ¿o no? Tú la conoces a ella y ella te conoce a ti más. Pues con Dios ocurre lo mismo. Cuanto más relación tengamos con Jesucristo, con su palabra, cuando le busquemos en oración, en ayuno, leyendo su palabra, acudiendo a los estudios, cuanto más sepamos del Señor, más cerca estaremos de Él, más nos pareceremos a Él y más podremos reflejarlo al mundo que nos rodea. El propósito de Dios es que en este último tiempo de la historia, estamos al final de los últimos tiempos, lo sabemos, ¿no?, por las señales que estamos viendo. Antes de la segunda venida de Cristo, el propósito de Dios es que la Iglesia llegue a su mayor crecimiento, para que cuando venga Jesucristo lo podamos reconocer, para que Jesucristo cuando venga en su segunda venida nos sea revelado. ¿Estás comprendiendo? Por eso Dios quiere que lleguemos al mayor conocimiento posible antes de que venga su Hijo Jesucristo, para que le podamos todos reconocer. En Efesios capítulo 4, aquí Jesús también da unas herramientas a la Iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Jesús mismo constituye los 5 ministerios, o sea, los oficios del ministerio.
las carreras, por llamarlo de alguna manera. Está la gente de a pie y luego están los que hacen carrera o los que se preocupan. Aquí Dios mismo, Jesucristo, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Lo hizo con un propósito para este tiempo. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién son los santos? Los que viven en santidad, no nosotros. Es que no nos equivoquemos. Somos nosotros y vivimos en santidad. Es que a veces nos metemos en el saco y no le pertenecemos al saco. Claro, si tú sí, yo también. Pero escucha, para perfeccionar a los que viven en santidad. Para la obra del ministerio, o sea, para prepararlos para el ministerio. ¿Qué ministerio tenemos? La gran comisión que Jesús nos encargó, el testamento que nos dejó, las últimas palabras, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero para eso tenemos que estar perfeccionados, y para eso hacen falta los 5 ministerios que el propio Jesús instituyó. Hoy en día están los cesacionistas que no creen que algunos ministerios sean para este tiempo, pero mientras que la iglesia no esté perfeccionada, hermanos, mientras que haya bebés espirituales dentro de las iglesias, son necesarios los 5 ministerios. ¿Estáis comprendiendo? Y hoy en día más que nunca, ¿verdad? Y también dice para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Tenemos que ser edificados, formar el edificio santo, el santuario donde more Dios. Por eso tenemos que cuidar el templo de Dios, tenemos que cuidar el santuario del Espíritu Santo, que es la iglesia, pero también individualmente es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo también tenemos que cuidarlo, asearlo, no agotarlo, no echar más horas que un reloj, con el propósito de ganar más dinero, y más dinero, y más dinero, teniendo lo suficiente. ¿Para qué queremos más? Y yo creo que trabajando 8 horas al día es suficiente. El problema es que queremos ser tan independientes, que hoy en día en los matrimonios la mujer lleva una cuenta y el hombre otra. Y que no se pueden tocar el dinero el uno del otro. Los matrimonios cristianos basados en ese tipo de cosas van al fracaso total, porque el matrimonio son uno. Cuando Dios une al hombre y a la mujer en el santo matrimonio, son uno. Una sola carne, una sola cuenta bancaria. No sé si estáis entendiendo. Dejemos las nuevas modas y que conducen al fracaso, porque ¿cuántos matrimonios que no lo hacen en el orden de Dios perduran? Muy pocos, ¿verdad? Hoy en día, 10 años casados, eso es un récord. Pero un récord. Pues imagínate nosotros que llevamos 47. No, 48. 48, perdón. Me he quitado uno. ¿Estáis entendiendo, hermano? Las bases de la verdadera vida cristiana las marca Dios, y cuando nosotros andamos en el orden de Dios, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para servir a Dios, no para ver la televisión, entonces funcionamos, vivimos de la forma que Dios quiere que vivamos, podremos llevar a cabo la gran comisión. Ahora ya hace buen tiempo. En vez de quedarnos en casa al atardecer, que ya se hace tarde, bastante tarde, vamos a salir a los parques, a repartir folletos, a hablarle a la gente del amor de Dios y de la misericordia. Ya tendremos tiempo de hablarle de la condenación eterna. Vamos primero a hablarles del amor de Dios, a atraerlos, y luego que vayan creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Pero vamos a cumplir nuestro trabajo,
Para eso sois enseñados por los ministerios que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Que yo hago de todo. Pero les pido a Dios todos los días que se levanten ministerios aquí en esta iglesia para poder apoyarme en ellos. ¿Con qué propósito? Para que lleguemos a la estatura y a la plenitud, a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Nuestra meta, nuestro enfoque tiene que ser llegar a la perfección de Cristo. No a la perfección de Dios, porque a Dios es imposible que podamos ser perfectos como Dios, pero sí llegar a la perfección que Cristo como hombre llegó, la perfección humana. A esa sí podemos llegar, porque tenemos el ejemplo, tenemos la medida en Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Dice, para que no seamos niños fluctuantes, que quiere decir niños que vacilan, personas que dudan, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crecimiento, en todo aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Hermanos, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea edificada y crezca en el orden que hay que crecer, en el orden de Dios. Este proceso va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida que Cristo nos marcó con su ejemplo. ¿Estáis entendiendo? Entonces ya no seremos niños inmaduros, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas y falsas enseñanzas que abundan. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Hay personas que tienen la habilidad de que con las mentiras te manipulan porque crees al oírlos que te están diciendo la verdad. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de su palabra para que nadie nos pueda engañar. Para eso estamos los 5 ministerios. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, como consecuencia del crecimiento espiritual que nos viene por conocer a Cristo y su palabra, el Espíritu Santo será derramado. Habrá el tal avivamiento que tanto deseamos, el derramamiento de su Espíritu que está profetizado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pedro hizo referencia al profeta Joel. Vamos a leer algo de este tipo, de estas promesas de Dios. En Oseas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, si nos diéramos cuenta de la importancia de conocer cada vez más al Señor, nos esforzaríamos por conocerlo cada vez más. Él nos responderá tan cierto como cuando viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de primavera. Es lo que está diciendo Dios por boca del profeta Oseas, que vendrá, pero tenemos que esforzarnos por conocer cada día más la palabra de Dios, conocer cada día más a Jesucristo, convivir con la palabra de Dios, como yo suelo decir, vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Hermano, esto es una gloriosa declaración que nos revela que cuando más
cuanto más conozcamos a Jesucristo, más llenos del Espíritu Santo seremos. En Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, Pedro en su discurso hace mención, como he dicho, al profeta Joel. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, está hablando de estos días, de los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir? Sobre toda gente. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Qué tremendo! Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, aquí no hace acepción de sexo, hombres y mujeres por igual, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, proclamarán el evangelio, predicarán con poder y con autoridad. Hablarán lo que Dios dice y la gente los escuchará y se producirá el tal deseado avivamiento que todos estamos esperando, ¿verdad? Esto está escrito para estos días. Todo esto nos muestra, hermanos, que el último y gran derramamiento del Espíritu Santo vendrá por medio del conocimiento total de Jesucristo. Por eso no te limites a saber un poco de Jesucristo. Intenta conocerlo cada día más. Ten hambre por saber de Él, de conocer su palabra, de leer, de estudiar la palabra de Dios. Eso te va a ser de más provecho que ver la televisión, seguro. No, y luego las bendiciones y los beneficios que hay en conocer a Dios. Porque Dios te bendice y te ayuda. Claro, esto lo que implica es que para llegar a tener un gran avivamiento tendremos que llevar a las congregaciones, a nuestras congregaciones, y esto es una labor nuestra, a conocer la gloria de Jesucristo cada vez más. Pero claro, se lo haremos conocer a aquellos que desean conocerla. Si se hace un llamamiento y la gente no viene, yo no tengo culpa de los que no vienen, ¿verdad? Ni vosotros tampoco. O sea, mi trabajo es lo que dice aquí, hacer llegar a la congregación a conocer la gloria de Jesucristo. Porque sin ese conocimiento jamás se va a producir el gran avivamiento, ese gran derramamiento profetizado del Espíritu Santo. Ahora yo planteo la siguiente pregunta. ¿Ven a Jesucristo en nosotros? ¿Ven a Jesucristo en nuestra vida, la gente que nos rodea? ¿Lo ven de verdad? Plantearos esa pregunta. No decir que sí si no estáis convencidos. ¿Ven a Cristo tus vecinos en ti o no saben ni siquiera que eres cristiano? Que eso ocurre mucho, ¿eh? Somos cristianos de la secreta. Que nadie nos conozca. Soy cristiano pero que no se enteren. Hermanos, en la vida diaria muchas veces hay personas que admiran a otras personas, ¿verdad? Y van actuando como ellas. Su misma forma de hablar, quizás le imitan, sus mismos gestos. Es decir, están actuando como espejos de esas personas. Hermanos, nuestra meta en este mundo es que al vernos digan, veo a Jesucristo en ti. Veo el amor y su misericordia en ti. Lo dicen nuestros vecinos. Dicen eso cuando nos ven. Hermanos, el propósito de Dios es que lleguemos a tener la imagen de su amado Hijo Jesucristo plenamente y que la gente lo vea. En Romanos 8, verso 29, Pablo declara, porque a los que antes conoció, también los predestinó, que quiere decir los eligió de antemano, para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nuestro hermano mayor, digamos. Dios conoce a los suyos de antemano, hermanos, y los elige para que lleguen a imitar a su Hijo, a fin de que su Hijo sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Tener un hermano mayor que nos aconseje, que nos guíe. Los
los que somos hijos mayores, no hemos tenido ese privilegio, pero yo sé que mis 3 hermanos que venían por detrás de mí, pues han tenido el privilegio de que yo los cuidaba. A mí me cuidaban mis padres, pero yo les cuidaba a ellos. Además, delegaban mis padres en mí para que yo protegiera a mis hermanos. Nosotros tenemos a Jesucristo como el primogénito, como nuestro hermano mayor, para que nos enseñe, nos corrija si hace falta y nos defienda. Conclusiones, digamos, a modo de resumen. Como por el Espíritu del Señor somos transformados en la misma imagen. Como hemos dicho, nuestra imagen es transformada como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa como por el Espíritu del Señor? Esto quiere decir, así es como actúa el Espíritu del Señor, transformándonos. A esto se produce esa transformación por la acción del Espíritu Santo. En el griego la palabra como significa justo, igual, así, como, según. También hemos hablado de la gloria postrera. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que disfrutemos de la vida cristiana, amparados y dirigidos por el Espíritu Santo y dejándonos transformar nuestra imagen y hacerla a imagen de Jesucristo. En consecuencia, la revelación y la transformación son progresivas, es decir, durante toda nuestra vida tenemos que seguir mirando a Jesucristo para recibir de Él diariamente cada vez más gloria. O sea, no es mirar a Jesucristo una vez y para siempre. Cada día debemos fijar nuestra mirada en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos buscar en su palabra, buscar la revelación del Espíritu Santo, buscar que Cristo sea revelado a nosotros a través de una buena relación de intimidad con Dios diaria. Lo mismo que comemos diariamente para fortalecer nuestro cuerpo físico, debemos fortalecer nuestro espíritu alimentándonos cada día de la presencia de Dios y de su palabra. Que el Espíritu Santo también hemos visto nos transforma cuando miramos y reflejamos a Cristo. No hay transformación si no miramos, si no buscamos a Cristo en nuestra intimidad. Dios quiere llevarnos, hermanos, a nuevas dimensiones de gloria. Dios quiere darnos más y más gloria. También en este último tiempo Dios llevará a su pueblo a nuevas dimensiones hasta llegar a tener la gloria postrera, la cual será mayor que la primera. Así lo dice el libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, dice: la gloria postrera de esta casa, aplicámosla, esta promesa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré, dice Dios, daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, la gloria futura de mi templo, está diciendo, de mi iglesia, será mayor que la pasada gloria. Y en este lugar, vamos a aplicarlo a nuestra iglesia, a nuestra congregación, en este lugar Dios va a traernos la paz. Esa paz tan necesaria, esa paz interior, esa paz que este mundo no nos puede dar. La paz que nos ofrece este mundo desaparece cuando llegan los problemas, pero la paz que nos da Dios es la que nos hace tener esa paz interior aún en medio de los problemas. Es la diferencia. Por eso Jesús dijo: mi paz os doy, os dejo mi paz, os regalo mi paz. Y no es la misma paz que el mundo te va a ofrecer, porque mi paz va a estar contigo en medio de los problemas. Amén. Como conclusión final, si buscamos al Señor, si le miramos y reflejamos, el Espíritu Santo nos va a transformar y nos dará, como he dicho, más y más gloria. Es decir, seremos transformados a otro nivel, iremos pasando de nivel. No te estanques en un nivel, intenta subir de nivel, crecer. Hay personas que se estancan, hay personas que no quieren aprender por no hacer. Y así,
Si aprendo a hacer algo, tengo que hacerlo, pues prefiero no aprender. No seamos de ese tipo de personas, sino que queramos conocer cada día más, aprender cada día más, para que Dios cada vez nos dé más responsabilidad y más trabajo. Porque trabajar para el Señor es una gran honra, es un privilegio. Y si tú eres fiel al Señor, Él te va a ir dando más. Al que tiene poco se le quitará, aquel que no se esfuerza dirá, venga, pues no hagas nada. Pero al que se esfuerce le va a dar más trabajo. Pero va a ser también más bendecido. Amén. En este proceso, hermanos, nos llevará a tener la gloria postrera y también el último y gran derramamiento del Espíritu Santo anunciado por los profetas y que está a punto de llegar. Ese gran avivamiento es previo a la segunda venida de Cristo, porque Dios quiere que Jesucristo sea revelado. Y como he dicho, no va a ser revelado si no hay conocimiento. Debemos conocer a Jesucristo cada día más. Y eso es un anticipo de la vida eterna, como yo vengo casi siempre diciendo. Hermanos, las personas, y termino, las personas que nos rodean deben ver la transformación que hemos sufrido en nuestra propia imagen. No pueden seguir viendo nuestra imagen anterior, deben ver la imagen de Cristo. Todo esto nos revela, hermanos, que tenemos que buscar al Señor diariamente. Y no significa buscar al Señor porque el Señor esté perdido, sino que nosotros somos los que estamos perdidos porque no estamos cerca de Él. Muchas veces le damos la espalda y no lo vemos y lo tenemos detrás. Porque el Señor siempre, Él hizo una promesa, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, y Dios no es hombre para mentir. Dios siempre cumple sus promesas. O sea, buscar a Dios significa darse la vuelta, porque está justo detrás de nosotros.